Shabbat Shalom, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Benei Adon Olam, kehilatvao.cl, ahí nos pueden encontrar. Y también en YouTube, ¿cierto? Ahí subimos todos nuestros estudios y nuestro grupo de estudio Toral Pi Yeshua, donde está la mayoría de nuestro contenido. En esta oportunidad estamos estudiando la Parashat Devarim, la primera porción, ¿cierto? Que abre el libro que lleva el mismo nombre, Devarim, y Deuteronomio, también llamado así, ¿cierto? Del griego Deuteronomos. Y tiene que ver con la repetición, ¿cierto? Una repetición. La repetición de la Torah. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿cierto? Que Moshe hasta aquí, o Moisés, ¿cierto? Ya había hablado todo respecto de la Torah. Y, ¿cierto? En esta oportunidad le está haciendo una repetición a la nueva generación que está a punto de entrar en la tierra prometida, ¿cierto? Está ahí a punto de entrar. Entonces, em, esta porción dice, comienza diciendo, estas son las palabras de Barim, que Moisés habló a todo Israel al otro lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al sur, entre Param, Tofel, Labán, Azerot y Dizahab. Hay 11 días de caminos desde Joreb, por el monte del Seir, hasta Cades Barnea. Sucedió que en el año 40 y el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les diera, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, cierto, nuestra para allá. Bueno, una porción nos habla, cierto, de este recuento que hace Moisés al pueblo de Israel. ¿En qué nos vamos a centrar nosotros en este Shabbat? ¿Qué es lo que vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar un poco de esas palabras duras, difíciles que a veces hay que decir, palabras de reprensión, de crítica. ¿Y qué es lo que eso provoca también a las personas? Entonces, Rashi comenta lo siguiente al respecto. Dice, estas son las palabras, debido a que estas son palabras de reprensión, y él está numerando todos los lugares donde provocaron la ira de Dios. Cerró sus palabras y solo aludió a ellas por respeto a Israel. ¿Por qué dicen esto los sabios? Porque realmente de todos esos lugares que se mencionan, ¿cierto? Ahí que estuvieron en el desierto, en el Arabán, frente al Marsuf, Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disahab, algunos de esos lugares no se encuentran dentro del relato anterior, ¿cierto? De la Torá. Por lo tanto, se entiende que son una alusión a aquellos pecados que ocurrieron ahí, por ejemplo, Disahab, pecados del oro, ¿no? Zahab es oro y se refiere al oro del becerro de oro. Y no es que estuvieron allí en ese lugar, sino que Moisés de alguna forma alude a estos lugares y a varios, ¿cierto? En particular ahí, haciendo una alusión a, a los lugares, pero sin reprenderlos directamente. Hay un proverbio que dice, 28-23, el que reprende a una persona encontrará a favor más tarde, más que uno con una lengua halagadora. A quien reprende a alguien, de alguna forma u otra, más tarde encontrará su favor, la gracia de aquella persona a la que criticó, o a la que reprendió, mejor dicho. Más, más favor hallará que una persona, ¿cierto? Cuando halaga o habla bien o demasiado bien de otros. O sea, a la larga, al que reprendes, más te querrá. El Midrash Rabbah señala que el verso se puede leer de la siguiente manera. El que reprenda a una persona después de mí encontrará favor, más que uno con una lengua lisonjera. Y el Midrash se extiende en esto y dice lo siguiente, explicando. Aquel que reprende, en esta frase se refiere a Moshe. Cuando después dice a una persona, esto se refiere a Bené Israel, es decir, los hijos de Israel. Después de mí, al que reprende a una persona después de mí, esto es Dios. Es decir, hacer que me sigan. Después de mí, que me sigan a mí. Encontrará gracia, dicen, tal cual está escrito en Shemot 33:12, y tú, Moshe, has hallado gracia a mis ojos. ¿Y quién dijo esto? Bilam. Dicen que podría referirse a Bilam. Más que uno con lengua, perdón, ahí, más que uno con lengua lisonjera, se refiere, ¿cierto? Cerrando aquí como Bilam. Y el Midrash comenta además que Moshe reprendió a Israel después de mí. Es decir, reprendió
a los hijos de Israel respecto con su relación con el Eterno. Pero también reprendió al Eterno con respecto a su relación con Benei Israel. Ok. O sea, ¿qué está diciendo acá? En el fondo, el que reprenda a una persona, después de mí encontrará favor más que uno con lengua lisonjera. Es decir, quien es capaz, está diciendo ahí, de reprender a una persona, después de mí, como dice ahí, hacer que me sigan, hacer que sigan a Dios en el fondo. El punto es reprender a alguien para que encuentre el buen camino. Encontrará el favor de Dios, más que uno con lengua lisonjera como Bilam, que habló bien, entre comillas, hablaba bonito, trató de hacer negocios con esto, ¿cierto? Para obtener su propia ganancia a su favor, pero realmente él no estaba preocupado por su relación, ¿cierto? Con la persona. Entonces, el Midrash comenta que en el fondo reprendió a Israel respecto a su relación con el Eterno, como también al Eterno con respecto a su relación con Israel. Para que, en el fondo, para que dos personas puedan reconciliarse, bueno, tienen que entenderse. El uno tiene que entender del otro, ok, te equivocaste, te reprendo, te digo esto, ok. Pero esto no significa que vamos a romper nuestra relación, sino que, al contrario, la idea es que se restaure nuestra relación. Entonces reprendió a los hijos de Israel para que ellos vieran en el fondo que a causa de sus actos su relación con el Eterno estaba deteriorada. Se podía seguir rompiendo, pero también dicen que dijo estas palabras en relación, no, por así decirlo, a motivar al Eterno, diciendo, este pueblo es aquí, este pueblo es allá, pecó en esto y en esto otro, comillas como para darle justificación a Dios de que no siguiera apoyando a los hijos de Israel, ni los siguiera ayudando, sino que diciendo estas palabras, Moshe también apeló a que Dios mismo pudiese acceder, por así decirlo, a que Israel se arrepintiera, cambiara, que fuera reprendido y que a causa de esa reprensión el Eterno en el fondo no rompiera esa relación con Israel. O sea, esto es lo que haría un intermediario, ¿no? Hay un problema entre dos. Ok, tú quieres esto, tú quieres esto, tú tienes que cambiar esto, tú esto. Entiende que este se equivocó, tú tienes que cambiar y entiende que él tiene la razón y tienen que restaurar su relación, ¿no? Algo así fue como lo que hizo Moshe en esta parashá y en esta crítica, ¿no? Que lanzó a los hijos de Israel. Esto es lo que nos hace ver el Midrash, en el fondo. Y esto es como para entenderlo, ¿no? Porque las palabras de los profetas son similares. Uno lee, ¿cierto? Las profecías son palabras durísimas contra Israel o contra las personas en general. Muy duro, ¿cierto? Contra los reyes muchas veces. Bueno, y hay de todo. Yo creo que todos recibimos en los profetas. Pero no es la intención del profeta que Dios rompa su relación con las personas al decir todas estas maldades, todas estas acciones a criticar con toda validez, sino que es cierto que también el Eterno, por así decir, reciba estas palabras para él también que pueda restaurar su relación con Israel. ¿Ok? Esto es muy importante porque realmente hay quien dice, bueno, así como está el mundo, Dios podría llegar y destruirlo todo, ¿cierto? ¿No? Así. Entendemos, ¿cierto?, de la reprensión y la crítica, un valor muy importante que realmente cuando la verdad sale a la luz y las cosas, ¿cierto?, se hablan de manera directa y honesta, ¿cierto? Puede haber una reconciliación. Continuamos con este punto. ¿Cómo es posible que Moshe y Rabenu, Moshe nuestro maestro, quien dedicó su vida a defender a Israel, los castigue ahora o los reprenda? Recordemos, ¿cierto?, de que Moshe, cada vez que pasó algo malo, trató de defender a Israel, apeló, ¿cierto?, en favor de Israel con el Eterno. ¿Por qué ahora los quiere reprender y comienza así este libro? Bueno, de hecho es como cualquier padre. Al Eterno no le gusta que la gente, o sea, si el Eterno, ¿cierto?, es el Padre de Israel y de todos nosotros, ¿a qué padre le gusta de que haya alguien que hable con dureza con sus hijos? De hecho,
Esto pasa, ¿no? Muchas veces que a lo mejor los padres reprenden duramente a los hijos, pero si hay alguien externo que reprenda a sus hijos con dureza, eso molesta a los padres. Es por eso, dicen los sabios, que Moshe reprendió a Israel usando sutiles pistas o sutilezas, ¿cierto? Para que ellos entendieran de qué estaba hablando, que quizás un lector casual no las entendería, como explica Rashi. Al mismo tiempo, sus palabras contienen una sutil reprimenda, por así decirlo, al Eterno, en el sentido de motivarlo, como les decía, para que también pudiese restaurar esa relación con Israel. Es decir, tú escogiste este pueblo, tienes que, por así decirlo, tienes responsabilidad en esto también, lo hace parte, ¿cierto? Y algo que la Escritura siempre ha hecho, y la Biblia, y nos enseña el monoteísmo, ¿cierto? Bíblico, es que Dios siempre toma parte de las acciones humanas. Dios no está afuera mirando cómo pasan las cosas, cómo ese pueblo peca, y después viene, lo destruye porque se equivocaron. Es como que se fuera del escenario, volviera, está el desastre y lo destruye. No es así. ¿Cierto? El monoteísmo bíblico siempre nos enseña de que Dios está, es parte de todas las situaciones, de todos los problemas. Y también como estando, ¿cierto? En una situación o Dios estando presente siempre, pues también es parte, por así decirlo, del problema y de la solución. Dios es parte de, no queda fuera, ¿cierto? Un Dios externo sería, por ejemplo, el Dios del panteísmo. Por aquí hablamos, ¿cierto? El monoteísmo bíblico nos enseña que Dios siempre está en nuestros problemas y en nuestras soluciones. Él toma parte de esto. Por eso es que aquí dicen como que mismo Moshe reprendiera al Eterno en este sentido, ¿cierto? No es que Dios no supiera esto, sino llamarlo, despertarlo para que también actúe, ¿cierto? De manera misericordiosa. Y eso hacemos nosotros cuando oramos, que lo pensamos bien. Por ejemplo, las palabras Dizahab, como decía antes, pueden significar suficiente oro. Dizahab, suficiente oro. Sutilmente insinúa a los hijos de Israel que su excesiva riqueza los llevó también a ser el becerro de oro. Al mismo tiempo le dicen al Eterno, tú le diste ese oro, entonces, ¿cómo puedes quejarte? ¿Se entiende? Es decir, claro, el pueblo tendría que entender, como tuvo suficiente oro e hizo el becerro, se corrompió mi corazón, ¿de qué? Pero también, ¿quién fue el que le dio suficiente oro? Y que les dijo que tomaran, ¿cierto? También de la riqueza de los egipcios, fue el Eterno. Entonces también es como decir, bueno, tú también le diste todo esto. ¿Cómo ahora te quejas? Bueno, esto es similar, ¿no? A los padres muchas veces que, lo pensamos bien, le dan a sus hijos a veces muchas cosas. Y por culpa de esas cosas, quizás tienen algún hijo o hija que sea rebelde o que sea em, derechamente malcriado, que siempre quiera conseguir todas las cosas porque todos se lo dieron. Entonces después uno puede reprender al hijo y el hijo te dirá, pero si tú me diste todo esto, ¿por qué ahora es un problema? ¿Por qué antes sí y ahora no? Bueno, no puede haber una queja, por así decirlo, de una sola parte, tendría que haber de las dos partes. A Hashem tú le diste este oro a los hijos de Israel. Las palabras de Moshe Rabeno contenían críticas veladas, ¿cierto?, a los hijos de Israel, como explica Rashi, pero también en su corazón las defendía. O sea, si bien criticaba a los hijos de Israel, pero también defendía a los hijos de Israel. De esta manera Moshe reprendió a los hijos de Israel con respecto a su relación con el Eterno, pero también al Eterno respecto a su relación con Israel. Y por el contrario a esto, como termina, como cita, ¿cierto?, el Midrash que decíamos, ¿cierto?, que reprende a una persona encontrará su favor más tarde, más que una persona lisonjera o con lengua halagadora. Y el Midrash decía, este con lengua lisonjera es Bilam. Entonces, dice también el Midrash, por el contrario, Bilam bendijo abiertamente a Israel por una lengua lisonjera, pero en su corazón los estaba maldiciendo. Y esta es la gran diferencia. O sea, claro, los halagó y dijo todo lo bueno de Israel, Matubu o Aleja Jacob. Pero en su corazón los estaba maldiciendo, los quería maldecir. Pero claro, de lengua hacia afuera salió bendición.
pero de su corazón quería maldecirlo. Y esta es la gran diferencia de un padre, una madre, maestro o Moshe, ¿cierto? Que criticaron a Israel, pero en su corazón los amaban y los querían bendecir. Pero de su boca hacia afuera tenían que hacer una dura crítica, palabras con dureza. ¿Por qué? Porque necesitaban reprender. Pero en su corazón había amor y bendición. Ok, quedámonos, ¿cierto?, con esto. Y desarrollemos un poco el tema. ¿Por qué la importancia de criticar, castigar o reprender muchas veces, ¿cierto? Como le hizo Moshe a los hijos de Israel y a otras personas. Así que el Talmud nos enseña al respecto. Cualquier líder que no castiga a su comunidad es responsable de sus pecados. Punto. Shabbat 54b. Cualquier líder que no castiga a su comunidad es responsable de sus pecados. Enseña. Entonces, el Talmud, ¿cierto? Aquí hace una declaración bastante firme. Dice, cualquier persona que lidera, que tiene cierta autoridad, que no castiga a su comunidad cuando se equivoca, también es responsable de esto. ¿Por qué? Porque realmente es como que no hizo justicia, no se hizo nada, hubo errores, no los corrigió, también es responsable y toma parte de esto. De hecho, el líder puede ser responsable de por sí, ¿cierto? Por liderar a una comunidad cuando hay errores. Pero además, si no hace nada para corregirlo, también es responsable de todo, en el fondo. No solo de haber permitido eso, sino de todo lo que los demás hicieron. También es responsable. Recae, en el fondo, aunque él no haya hecho nada de lo que hizo las demás personas, todo recae sobre él, en el fondo. Si es que no lo reprende. Está enseñando el Talmud. Sin embargo, aunque hay una mitzvah, cierto mandamiento que dice que hay que reprender al prójimo cuando está en un error o cuando lo vemos pecar, se ha dicho y se ha enseñado de que hoy día hay muy pocas personas que puedan cumplir correctamente esta mitzvah, este mandamiento. Ya que criticar adecuadamente o reprender adecuadamente a una persona para que se sienta inspirada a cambiar, a ser mejor, al parecer es un arte perdido. Es decir, tratar hoy día, hoy por hoy, de criticar a alguien y que esa crítica sirva para que la persona lo tome para bien y mejore, como dicen acá, parece que es un arte perdido. Hay muy pocas personas que pueden llegar y reprender a otros y las otras personas entender la crítica y cambiar. Esto es casi perdido, está casi perdido. Al respecto, también el Talmud predijo, a través de una frase que nosotros vamos a entender, ¿cierto? A continuación, que dice lo siguiente. En los días que preceden a la venida del Mesías, no habrá críticas. Sotá 49b. Al respecto, dice Rashi, antes de los días del Mesías, no habrá críticas. Pues hoy día uno prende la televisión y hay programas que se dedican a criticar. Hoy día uno lee los diarios y puras críticas por todos lados. Cuando el mundo está mal, crítica, crítica, crítica. ¿Por qué dicen los sabios, quizás tan erradamente, que antes de los días del Mesías no habrá críticas? ¿A qué se refieren? En realidad, Rashi comenta, nadie podrá criticar a otro, porque habrá tantos pecadores que el criticado simplemente responderá, pero si tú eres como yo, ah, pero tú, pero ¿cómo tú esto? Ah, pero ustedes, o sea, me critican a mí, pero ustedes tal. Tú me dices esto y ustedes tal. Y así. Y Rashi entiende así esta declaración de los sabios. Antes de la venida del Mesías no habrá críticas. ¿Por qué? Porque nadie será capaz de criticar a otro efectivamente. Porque todos pueden ser criticados por algo. Y en el fondo no hay nadie que esté en lo correcto. Todos están equivocados en alguna cosa. Todos actúan mal de alguna forma. Entonces hoy día nadie le tiene como el derecho de decirle a otro, tú estás mal en esto. Ah, pero tú acá. Ah, pero tú acá. Ah, pero tú acá. Lo que llaman a veces como el empate o jugar, ¿cierto? Aquí a responderse mutuamente. Y al final nadie cambia, al final nadie recibe la crítica, al final nadie hace nada por cambiar las cosas, etcétera. Y esto es lo que dicen los sabios que pasaría en los últimos.
Al respecto nosotros también podríamos leer, ¿no? Lo que leímos, ¿cierto? En este Shabbat, em, con respecto de la Brit Hadashah, ¿cierto? Dice lo siguiente. Leímos, ¿cierto? El libro de... Dice... "Tú- Dice, entonces os entregarán a tribulación, os matarán, seréis odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Y aquí dice, muchos, Yeshua diciendo, muchos tropezarán, entonces caerán. Se traicionarán unos a otros. Y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas. Entre comillas, ¿quiénes son los profetas? Los que critican a los demás. Y a muchos se engañarán, porque también ellos serán pecadores, por así decirlo. Claro, se levantan a criticar a otros como profetas de su época, pero ellos también tienen errores. Ellos también hacen lo malo. Por tanto, son falsos profetas. Debido al aumento de la iniquidad, previo a los días del Mesías, el amor de muchos se enfriará. Como dice el proverbio, reprende al sabio y te amará. Aquí está diciendo que el amor de muchos se enfriará, es decir, nadie recibirá críticas con amor. Podemos entenderlo así. Mas el que persevera hasta el fin, ese será salvo, etcétera. Hablando, cierto, de nuestro mismo tema. Nadie podrá criticar a otro porque habrá tantos pecadores que el criticado simplemente responderá, pues si tú eres como yo. En otras palabras, difícil recibir las críticas de alguien que necesita también críticas, ¿cierto? Eh, Ciertamente es muy difícil enfatizar la gravedad de la transgresión de otro cuando el que critica está cometiendo los mismos o similares errores. Por eso, simplemente muchos se callan mientras ven transgredir a otros. ¿No es eso lo que pasa hoy? ¿No es eso lo que vemos a nuestro alrededor? A veces vemos cosas y cada vez, cierto, estamos viendo cosas peores. Cada vez se acelera, ¿no? La maldad, como se dice. Bueno, es verdad. Y sobre todo cuando hay escasez, pobreza, dificultad. Cada vez cosas más y más malas están pasando a nuestro alrededor. La gente calla. No es solamente que se habitúe digamos, a la maldad, a las cosas que pasan, o para defenderse, sino que también el punto es, bueno, es que en realidad veo que otro hace esto, pero mejor me callo, ¿no? Porque si hablo después me van a decir algo a mí. Entonces prefiere uno no meterse, ¿no? Eso es lo que está diciendo acá. Es difícil enfatizar cuando hay errores, por una parte, cuando en realidad nosotros tenemos los mismos. Eso es lo típico que vemos, ¿cierto? El día de hoy, cuando muchas veces se cometen grandes crímenes, se cometen muchas faltas, ciertos delitos. Y claro, las contrapartes a veces se queda callada. ¿Por qué? Bueno, porque también tiene sus crímenes, sus delitos, sus pecados. Por lo tanto, no le conviene hablar. Hoy día, ¿quién puede criticar a otro abiertamente sin temer a las represalias o palabras duras? Los días que preceden al Mashiach no habrá críticas, dice el Talmud. Si es difícil criticar a los adultos siendo incoherentes, porque pasa, ¿cuánto más lo es cuando se trata de enseñar comportamientos morales a los niños? O sea, ya es difícil reprender o criticar a adultos porque, bueno, somos incoherentes muchas veces en lo que decimos y hacemos. Bueno, ¿cuánto más costará, por tanto, enseñar comportamientos morales a los hijos cuando en realidad lo que uno dice, eso no hace? Y los hijos ven lo que uno dice y no hace, es incoherente. A otro adulto se le podría decir, haz lo que te digo, no lo que yo hago. ¿Ok? Podemos decirle a alguien adulto, haz lo que digo, no lo que hago. Logra separar en el fondo mis acciones con mis palabras. Yeshua le dijo eso a su generación. Bueno, hagan lo que les dicen, pero no lo que hacen. Es lo mejor que podemos hacer. Tal vez, ¿cierto? De alguna forma esto funcionaría. Y suele funcionar. Sí somos. Pero sin embargo, cuando uno habla esto con los niños tienen dificultad para separar lo que es una acción de lo que es palabras. O sea, los niños, si usted le dice una broma, no la van a entender inmediatamente. Los niños tienen dificultad todavía para separar la filosofía que uno le habla, la enseñanza, entre una acción. ¿Y qué terminan haciendo los niños? Imitando las acciones.
y no la filosofía. Entonces usted le puede decir algo a su hijo, no haga esto, pero si el padre o la madre lo hacen, igual. ¿Por qué? Porque mi papá y mi mamá lo hacen. Mientras que los adultos podrían rechazar las críticas con más palabras, diciendo, bueno, pero si tú eres como yo, los niños pueden escapar de las críticas diciendo, pero si tú haces lo mismo, yo te estoy imitando a ti nomás. Y como tú, y como él, y como ella. Pero yo te dije, y como ella, y como él. Y eso pasa, ¿no? Bueno, hay una contrarrespuesta para esto, y es la verdadera base de la crítica. Y es algo como lo siguiente. Decir algo como lo siguiente. Sé que yo soy igual de malo, si no peor. Me gustaría cambiar eso y estoy trabajando en ello. Pero, ¿deberían mis propios defectos interferir con mi cuidado por ti? ¿Deben mis debilidades negarte la claridad que tengo con respecto a tu vida? Como tampoco las tuyas deben negarme la claridad que tienes respecto a mi vida, con respecto a mi vida. Tú y yo sabemos lo difícil que es iniciar un camino del cambio y continuar con el crecimiento personal. El punto de partida es que me preocupo por ti y por la calidad de tu vida. Tal vez tú mismo me inspires a cambiar al final. En el fondo, es decir, que mis malas acciones y que las cosas que tú ves de mí que a lo mejor no están buenas, es cierto, no están buenas, pero yo no quiero que tú tengas las mismas actitudes, malas acciones que yo tengo. Quiero que tú tomes lo mejor de mí, en el fondo, no mis cosas malas. No permita en el fondo que mis malas acciones, las cosas que yo hago mal, puedan interferir o afectar tu vida. Quizás tú seas mejor que yo en esto y el día de mañana me ayudes tú a cambiar a mí. Seas tú una inspiración para mí. Y como hoy día yo te digo, cambia esto, el día de mañana quizás tú me harás cambiar o eso que a ti te molesta de mí, ¿no? Bueno, la verdadera base de la crítica es esta, querer el bien o lo mejor del otro. Siempre es eso. Intentar dejar a un lado, ¿cierto? Todas las cosas que puedan interferir en esto. Quizás esta sea una de las razones por las que Moshe no criticó abiertamente a la nación de Israel, sino que solo aludió a lo que salió mal en el desierto. Y mientras los criticaba, porque cuando hay una crítica es un momento en el que el respeto puede ser escaso, no uno critica a alguien, la persona se siente ofendida. Entonces, o uno se siente ofendido. Entonces, cuando uno critica o cuando hay críticas, el respeto es como escasea en ese momento. Pero Moshe hizo todo lo posible para demostrar respeto o dar en el fondo la dignidad a las personas. Él mismo fue criticado por Dios, incluso fue castigado. No iba a entrar en la tierra, pero estaba, ¿cierto? Porque de hecho él muere, ¿cierto? Al este del Jordán, pero él estaba preocupado de que los que sí entrarían, o sea, él podría haberse quedado por culpa de ustedes, no entré. Pero él se dedicó a hacer esta reprimenda, ¿cierto? A Israel para que ellos pudiesen entrar y pudiesen cambiar y ser mejores. O sea, no se quedó solo en su propia desgracia, por así decirlo, sino que lo que hizo fue que ellos pudiesen cambiar, darle una reprensión para que cambiaran sus vidas, ¿cierto? Y pudiesen realmente completar el objetivo. Ellos, si yo no lo alcancé, que sí lo puedan los hijos de Israel, mis hijos. Si yo no pude hacerlo, que lo puedan mis hijos, ¿no? Un buen padre haría esto, una buena madre. Sin embargo, lo que trascendió en las palabras fue su amor hacia el pueblo que había sido su causa, la causa misma de su propia caída. Sin embargo, se contuvo con respeto, y cualquier crítica que revele amor inspira a un cambio para mejor. Como dice un rabino, las palabras que provienen del corazón entran al corazón. No puede haber mejor forma de crítica que esta. Palabras que vienen de un corazón sincero. Solo esas palabras pueden llegar a otro corazón. Solo eso puede llegar a transformar la vida de las personas. Muchas veces las palabras duras, por ser duras, no funcionan. ¿No? Pueden hacer un cambio de actitud por fuera.
no por dentro. Pero en cambio, las palabras que son de corazón, cuando hay amor, pueden llegar a cambiar a otra persona. Esta es la mejor forma de crítica que existe. Eso es del lado del que hace la crítica. Pero del lado del que está siendo criticado, al respecto, los sabios, ¿cierto? En el Talmud afirman lo siguiente en el Tratado de Tamid 28a. Dice, ¿cuál es la forma correcta de romper a una persona? ¿Se refiere a romper sus malos hábitos? Ama la crítica, porque mientras hay crítica en el mundo, el placer viene al mundo, el bien y la bendición vienen al mundo, y el mal es quitado del mundo. Dijeron antes, ¿cierto? Antes los días del Mashiach, no va a haber críticas. Por eso dice, ama la crítica. Por otro lado, ama la crítica. ¿Cómo se puede romper a una persona cuando uno es criticado porque tiene malos hábitos? Bueno, ama la crítica, dice. Porque mientras hay crítica en el mundo, el placer viene al mundo. Que hay cambios para bien, para mejor. La gente se da cuenta de sus errores, cambiamos el rumbo. El bien y la bendición vienen al mundo y el mal es quitado del mundo. Tal vez la persona que critica muchas veces no está llena de amor o a veces le cuesta. Y no te cuenta o no eres contado, ¿cierto? Por ella, por esa persona como una de sus personas más queridas. Sin embargo, todo es cuestión de la ashgajá, de la divina providencia. Hay que mirar más allá de la boca, de las que emanan las palabras. Escuchar el mensaje por sí mismo, tratar de sacar todo, ¿cierto? Sacar solamente lo que se está diciendo. Si podemos hacer esto, entonces tal vez podamos cumplir con otro dicho que dicen los sabios, la crítica lleva al amor. Bereshit Rabak 54:3. La crítica lleva al amor. ¿Por qué hay tanto amor de padres a hijos? Y mejor dicho, de hijos a padres y madres. ¿Por qué hay tanto amor? ¿Por qué? Porque cuando uno es pequeño, ¿cierto? Los padres le enseñaron, lo criticaron, le dijeron, haz esto, sé ordenado, haz esto, no hagas esto. Y después no se recuerda de eso. Y uno se da cuenta que le sirvió, y que era verdad, y que era útil para mi vida. Y uno recuerda con cariño y con amor palabras. La crítica lleva al amor. ¿Por qué? Porque el que critica con amor lo hace para el bien del otro. Siempre se recordará esto. A diferencia, ¿no? Cuando los hijos critican mucho, ¿cierto? A los padres, quizás cuando están mayores, es al contrario lo que pasa. O sea, yo le enseñé, le dije todo esto, pero después escucho tantas críticas de los hijos. En realidad pasa el efecto contrario, pues eso lleva al odio, ¿no? Como a la separación. ¿Por qué? Porque no se toman en cuenta, ¿cierto? Que cosas que te dijeron me sirvieron para bien. Si hoy día, de nuevo, las condiciones cambian porque los padres, con el tiempo, o todas las personas envejecen, a veces ya pierden muchas cualidades, ¿cierto? A veces después pueden llegar a perder quizás la memoria, su capacidad física, lo que nos puede pasar a todos. Entonces muchas veces los hijos critican a los padres porque aquí, acá, aquí y allá, pero a veces por la propia capacidad. Y una persona que sabe aceptar las críticas con amor, aparta a quien se lo dice y lo recibe para bien. Bueno, cuando reciba palabras duras, también recordará a quién se los dice. Y que cuando esa persona tenía todas sus capacidades, lo hacía con amor, tal vez lo dejará pasar y dirá, bueno, corta. Sé que esto es por otra cosa, no es porque no me quiera o no me ame. Son condiciones que pasan, ¿no? Entonces una persona es capaz de separar el mensaje de la fuente, también amará a la fuente, en el fondo. Por eso dicen que la crítica lleva al amor. Porque no importa quién te critica, a lo mejor tú no lo quieres o no es nada de ti. Pero te gustaron sus palabras y siempre te gusta cómo te trata, después tú lo vas a querer. No sus palabras, sino a la fuente de las palabras, que es la persona. Cuando tú recibes para bien las palabras de amor, ¿cierto? De tus padres, o las críticas de tus padres o tu madre, ¿cierto? A la larga también amarás a tus padres. Y aunque después tus padres, a lo mejor la fuente, tengan algún problema, los seguirás queriendo, dejando quizás de lado problemas. Serán secundarios. Esa es la lógica detrás de esto. Vamos a decir solo
Lo último, la última lección de mañana, la tarde. Moshe dice, en Deuteronomio 1, 9 al 13. Os dije entonces, os hablé entonces diciendo, no puedo llevaros solos con toda esta carga, ¿cierto? Que son ustedes. ¿Cómo puedo llevar yo solo vuestras contiendas, vuestras cargas y vuestras querellas? Dice Moshe. Procuraos hombres ilustres, sean sabios, entendidos y bien conocidos entre vuestras tribus, y yo los nombraré como vuestros jefes. Y esta es una reprimenda escondida detrás de un cumplido. Con implicación, Moshe les está diciendo lo siguiente en realidad. A pesar de que son conflictivos, que hay entre ustedes personas, a pesar de que son conflictivos, que dan problemas, se quejan todo el tiempo, aún así hay entre ustedes personas distinguidas, sabias y entendidas. En otras palabras, les está diciendo, a pesar de que son conflictivos, son aptos para ser guiados por personas distinguidas, sabias y entendidas. O sea, ustedes todavía, aun cuando hacen esto malo, son conflictivos, merecen buenas personas que los guíen. Y eso es lo que la gente quiere escuchar muchas veces. A pesar de que me equivoqué, cometí un error, sé que me equivoqué, sé que he hecho algo malo. A pesar de todo, la gente quiere escuchar esto. Merezco que haya una persona justa, que sea mi pareja, no sé, o que esté conmigo. Aun cuando sé que tengo todo esto malo, merezco también que haya alguien bueno a mi lado, que haya un buen gobernante para mí, diría el pueblo, ¿no? Gente. Aun cuando somos malos, merecemos que hayan buenos jueces. Sí, la gente quiere escuchar esto. Esto nos enseña que quien quiere reprender a otro no debe decir, tú no eres bueno, o no mereces nada mejor que esto. Eso solo hará que la otra persona te odie al que lo habla y lo rechace. Ciertamente no lo escuchará. Y esto es lo que quiso decir Lomo también en el Proverbio 9:8 cuando dice no reprendas al necio para que no te odie. No reprendas a alguien diciéndole que es un tonto. Más bien, Lomo nos enseña, reprenda al sabio y te amará. O sea, reprende a alguien diciéndole cuán sabio es, cuáles son sus virtudes. Y que sus propias obras, que no son propias, ¿cierto? De una persona sabia, le despierten, ¿cierto? La curiosidad. En el fondo, a ver, lo explico de nuevo. Hay que decirle a alguien cuán bueno es, las cosas buenas que hace o cuán sabio es. Y que sus obras, o sea, lo que está haciendo, es impropio de alguien de su categoría, como él. Tú eres inteligente, ¿por qué haces esto? En el fondo, lo que hiciste acá no es propio de ti, tú eres mucho mejor que esto. Tú eres una persona inteligente, no deberías hacer eso, date cuenta, ¿cierto? Y esta es la mejor, y entonces es la mejor forma para que alguien te escuche y te ame. No reprendes al necio, o sea, no le llames necio o tonto para que no te odie. Destaca sus cualidades, te amará. Esto es bueno, ¿cierto? Entonces, todo lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, yo sé que lo podemos aplicar en nuestra vida diaria. No solamente Moshe con los hijos de Israel, sino que realmente entre nosotros. Siempre de el bien, la vida, la paz, ¿cierto? El amor, medio nuestro, y que procuremos siempre lo mejor para los demás. Si cometemos errores, sí es verdad. Si no los reprendemos, somos también culpables de ello, pero también tenemos que tener un buen corazón, ¿cierto? Para saber criticar a otros, pero también para oír la crítica. Si no, ¿cierto? El mundo se llenará, al mundo le faltará crítica. La crítica es constructiva, ¿cierto? Cuando hay amor detrás de esta. Y ojo que los días antes del Mesías, como dicen los sabios, no habrá críticas. Nadie podrá criticar a otro porque todos serán criticables. Ese es el gran problema de este mundo y de esta sociedad. Hoy día, ¿cierto? Como dijo nuestro Mashiach, ¿cierto? El amor de muchos se enfriará. ¿Por qué? Porque habrá sobreabundado la iniquidad, dice. Que eso no esté en nosotros, sino que es cierto siempre la vida, la paz y lo que el Eterno nos ha enseñado. Lo que nuestros padres nos han enseñado. Sigamos siempre el buen camino que el Eterno nos preparó. El Eterno les bendiga a todos. Shabbat shalom.